Buenos días a todos los que nos acompañan hoy. Gracias por estar aquí con nosotros. Les vamos a dar algunos minutos a los que se están conectando en este momento para poder arrancar. Mi nombre es María Isabel Ulloa, soy la directora ejecutiva de ProPacífico y les doy la bienvenida a nuestros invitados y a todos ustedes que se conectan hoy con nosotros. Para facilitar el desarrollo de este webinar, hemos silenciado todos los micrófonos de los asistentes y solo estarán habilitados los de los panelistas. Les recordamos que este webinar está siendo grabado y la grabación podrán consultarla o verla posteriormente a través del canal de YouTube de ProPacífico. Para iniciar, y recalcando la importancia de este tema para nuestra región, para la competitividad de nuestra región y también para la conectividad de los ciudadanos de nuestra región, quiero darle la palabra a Ricardo Lenis, el gerente general de Aerocali, quien nos contará sobre el estado actual y planes futuros para el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. Entonces, pues Ricardo, bienvenido, gracias por aceptar esta invitación y tienes un tiempo para que nos cuentes desde la perspectiva del concesionario cómo estás viendo el futuro del aeropuerto, la futura concesión, que ustedes obviamente también están involucrados en ese proceso. ¿Qué pasó después de la pandemia? Que también es la pregunta en la pandemia que pues todos supimos, pero ¿cómo están viendo todo el escenario post pandemia? ¿Cómo va fluyendo el tema del tráfico aéreo? ¿Cómo ven pues todo el tema de la carga, etcétera? Yo creo que qué mejor que tú para que nos puedas contar y darnos un contexto de cómo estamos viendo el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. Muchas gracias nuevamente por aceptar la invitación. Buenos días, Marisabel, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial a Eliseo, a Félix y a todos quienes aquí nos acompañan en este importante foro. Voy a compartir pantalla para mostrarles mi presentación. Muy bien. Primero presentarles el histórico de los pasajeros que hemos tenido en el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón desde el año 2020. Aerocali, como saben muchos de ustedes, inició operaciones el 2 de septiembre de ese año, movilizando 658,000 pasajeros aproximadamente, que si los sumamos a los que traía la Aeronáutica Civil, en ese año se movilizaron alrededor de 1.800.000 pasajeros. De ahí vemos cómo tuvimos un crecimiento interesante con algunos resbalones, como lo fue, por ejemplo, el año 2002. Tuvimos una leve disminución por la exigencia que tuvimos los colombianos a la entrada de la Unión Europea y por el impacto que tuvo en el tráfico aéreo el tema de las Torres Gemelas. En el 2011 también tuvimos una leve disminución ocasionada por la reducción de pasajeros a los Estados Unidos, por una ola invernal muy fuerte que afectó al país y por un tema tarifario que teníamos en ese año. De ahí volvemos nuevamente a mostrar un crecimiento muy interesante hasta el año 2017, cuando tenemos el efecto de la huelga de pilotos de Avianca y posteriormente en el 18 el retiro de Viva Colombia de los aeropuertos de Cali y Barranquilla. Ya para el 2020 pues viene lo del COVID-19 y en el 2021 ya mostramos una recuperación que más adelante desarrollaré para ustedes. Aquí mostramos los principales aeropuertos de Colombia y la recuperación que venimos teniendo en el año 21 hasta septiembre. El aeropuerto El Dorado muestra una recuperación hasta finales de septiembre del 35%, Medellín 48%, Cali el 53%, Cartagena el 45%, Barranquilla también, y San Andrés, Santa Marta presentan unos crecimientos bien interesantes, con el 58% de recuperación San Andrés y Santa Marta del 62%. Bucaramanga hasta septiembre muestra una recuperación del 39%.
En cuanto a la conectividad del aeropuerto, desde el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, en el año 2000 teníamos 7 aerolíneas que eran Avianca, ACES, Copa, Intercontinental, SAM, LATAM, pues LAN en su momento, y Satena. En el 2019 ya teníamos 8 aerolíneas, una más, Avianca, LATAM, Wingo, Satena, TAC, EasyFly, GSA y ADA, desapareció. Y en el año 21, hoy ya tenemos 9 aerolíneas operando desde este aeropuerto nacionalmente, que son Avianca, LATAM, Wingo, Satena, TAC, EasyFly, GSA, Viva, y esperamos a partir de diciembre tener también a la aerolínea Ultra Air. En cuanto a destinos, pues como ven allí, nosotros en el año 2000 teníamos 16, pasamos en el 19 a tener 20 destinos, con un crecimiento pues del 25%, y en frecuencias pasamos de 4.719 a 24.490. Para el año 21 hasta septiembre tenemos 8 aerolíneas, 19 destinos, y hasta la fecha tenemos 15.381 frecuencias. En cuanto a la conectividad internacional, pues también en el 2000 teníamos 5 aerolíneas con 3 destinos, que pues solo eran Esmeraldas en el Ecuador, Miami y el aeropuerto de Panamá, Tocumen. En el año 19 ya tenemos 13 destinos y 5.808 frecuencias, un crecimiento bien interesante. Y para el 21, hoy mostramos 8 aerolíneas participando internacionalmente desde el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, con 11 destinos y hasta la fecha 1.765 operaciones o frecuencias. En este momento, los principales retos, cómo los vemos nosotros y lo que ha pasado, digamos, en este aeropuerto en los últimos años. Como manifestábamos en el 17, pues tuvimos la huelga de Avianca, tuvimos después Viva Colombia, como se llamaba en ese entonces, suspendió sus operaciones a partir de septiembre desde los aeropuertos Alfonso Bonilla Aragón y el aeropuerto Ernesto Cortizos de Barranquilla. Ya para el 2020, el 19 de marzo, el gobierno nacional anunció la suspensión del ingreso de viajeros internacionales y a partir del 23 de marzo, pues se hizo efectiva. Ya el 24, el gobierno nacional toma las medidas de cerrar todos los aeropuertos, medida que se prolongó hasta el 1 de septiembre del año anterior. Durante este periodo hubo una parálisis completa del transporte aéreo de pasajeros en el país, reduciéndolo tan solo a unos servicios de vuelos humanitarios y también a los servicios de carga. Para el 21, el 28 de abril, se inició el paro nacional, que fue realmente dramático en el Valle del Cauca, y ahora vamos a ver cómo nos afectó a nosotros en el número de pasajeros cuando ya veníamos con una recuperación interesante. En el año 20, el primer bimestre de este año, nosotros tuvimos un comportamiento muy interesante con 13% de incremento de pasajeros frente al 19. Y el tráfico nacional venía presentando unos incrementos muy grandes del 19% frente al año anterior. El tráfico internacional se redujo levemente frente a la previsión presentada por un decrecimiento pues, que tuvimos del 5%, porque Avianca canceló rutas como Lima y El Salvador. En febrero del 20, el aeropuerto presentó un incremento del 21%, soportado por rutas a Río Negro, Cartagena, San Andrés, Bogotá y el aeropuerto de Pasto. Y las nuevas rutas aéreas, pues de bajo costo, que estuvieron más que todo pues en cabeza de Viva, que volvió a ingresar a operaciones en este aeropuerto, y Wingo, mostraron un incremento muy importante y una dinamización del mercado en estos 2 meses. Aquí vemos cómo
empieza a impactar la pandemia en el 2020. Como se dijo anteriormente, pues esto empezó todo en marzo y con estas suspensiones de los pasajeros internacionales y posteriormente los cierres totales de los aeropuertos nos generaron esa caída tan dramática en el año 20, donde tuvimos un excelente mes de enero y febrero, y una vez inició operaciones septiembre, tanto nacionales el primero y el 24 las internacionales, empezamos a ver una recuperación interesante que vamos a detallar más adelante. En cuanto a la gestión aerocomercial, nosotros venimos participando desde hace varios años en todos los asuntos de routes y desarrollo de nuevas rutas, y es así como el 3 de febrero EasyFly incorporó a su red Cali-Pasto con 3 frecuencias semanales, y Viva restableció operaciones el 8 de febrero con 3 rutas nacionales, con 12 frecuencias a Río Negro, 3 frecuencias a Cartagena y 5 frecuencias a San Andrés. Ya en septiembre, cuando se reinician las operaciones, el 14 GSA inaugura la ruta Barranquilla con 2 frecuencias semanales, y el 21 de septiembre se inicia la operación internacional. En octubre, el 7, Viva inauguró la ruta a Bogotá con 4 frecuencias semanales, y el 25 de octubre Wingo también inaugura su ruta a Bogotá con 5 frecuencias semanales. Esto es bien importante porque la ruta a Bogotá solo era cubierta por Avianca y LATAM, aerolíneas pues digamos legacy de mayor tarifas, y esto le ha dado un dinamismo muy interesante a esta ruta a Bogotá, que pues como bien saben es la más grande que tiene este aeropuerto. En noviembre, EasyFly inauguró la ruta Lolaya Herrera con una frecuencia diaria. Ese también fue un hito importante porque nosotros solo teníamos la aerolínea Satena participando, y no era, digamos, muy juiciosa con el desarrollo de sus vuelos a Lolaya Herrera, y era la única operadora que teníamos a ese aeropuerto. Ya para diciembre, el 2, GSA inaugura la ruta Cúcuta con 2 frecuencias semanales. El 3, Viva inaugura la ruta a Barranquilla con 4 frecuencias semanales. GSA inaugura Bucaramanga con 2 frecuencias. El 4 de diciembre, Viva inaugura la ruta de Cali a Santa Marta con 7 frecuencias, una diaria. Este también es un hito bien importante. El aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón había tenido en el pasado alguna aerolínea operando la ruta Cali-Santa Marta por muy breve tiempo, y ha demostrado ser una ruta muy importante con una movilización bien interesante de pasajeros. Y para el 20 de diciembre, JetSmart inauguró la ruta a Antofagasta. Ellos anteriormente solo estaban volando a Santiago de Chile con 2 frecuencias semanales. Vamos a mirar cómo ha sido la reactivación de los pasajeros en este aeropuerto. En el año 2020 vemos en septiembre el 13% en pasajeros totales, en octubre el 31%, en noviembre el 49%, y ya para diciembre observamos un 63%. Para un total del 39% en el año 20 de pasajeros movilizados frente a lo que se hizo en el año 2019. En los pasajeros nacionales tuvimos 14% para septiembre, 32%, 51% en noviembre y 67% en diciembre, para 42% en total frente al año 19. Y en los internacionales ha sido un poco más duro por las restricciones de los diferentes países. En septiembre el 5%, en octubre el 25%, en noviembre el 41%, y en diciembre el 48%, para un total del 30% de reactivación en ese trimestre, en ese cuatrimestre, perdón, del año 20. Para el año 2021, pues ya, digamos, con la llegada de las vacunas, el proceso se da inicio en febrero y esto empieza a generar algo más de confianza. Hoy estamos en la fase 2, etapa 5 del Plan Nacional de Vacunación.
y de la meta establecida por el gobierno nacional de 35 millones de vacunados, hoy nos encontramos en el 53% según los datos del Ministerio de Salud a la fecha. La certificación de los aeropuertos y de las aerolíneas con el sello de bioseguridad Check-in certificado, que fue avalada por la Organización Mundial de Turismo, empezó a generar una mayor confianza de los pasajeros hacia hacia volar, pues, y empezar a salir. Eso fue muy positivo para todos. También la adaptación la adaptación de toda la población, digamos, a esta nueva realidad, el uso de tapabocas, todas las medidas de bioseguridad adoptadas, que fueron muy estrictas en la industria aérea y en la industria aeroportuaria, sirvió mucho para que también se fuera ganando confianza. Y por último, el aumento de la oferta y la promoción por parte de las aerolíneas, para ellos también así poder ir incentivando el transporte aéreo. En cuanto al tráfico, aquí vemos unas curvas que son bien interesantes. En el acumulado del año 2021, se ha recuperado en el tráfico aéreo nacional el 91% de los pasajeros que se movilizaban en el año 19. En el tráfico nacional podemos ver en los últimos meses una recuperación inclusive por encima del año 19 ya en algunos de ellos, con unas cifras bien interesantes. Aquí podemos ver lo que fue el mes de mayo, que nos afectó enormemente porque ese paro que se hizo, que fue como de 50 y pico de días, fue muy duro para nosotros por la dificultad que tenían los usuarios de llegar al aeropuerto a tomar sus vuelos. En el tráfico internacional, la recuperación va en el 55% a septiembre frente a los pasajeros movilizados en el año 19. Esta recuperación, como dije anteriormente, pues ha sido bastante más lenta, pero obedece de todas maneras a lo que nosotros hemos visto a nivel mundial, y quizás nosotros vamos un poco mejor que muchos de los otros países, y esto se debe principalmente a todas las restricciones de que hemos sido objeto en algunos países de Europa y en muchos de los países del sur de Sudamérica. Entonces, eso es, digamos, lo que podemos visualizar allí. Aquí pues tenemos ya la recuperación del tráfico en septiembre ya, es decir, a partir de agosto ya en los pasajeros totales pasamos de los datos del 2019, en agosto con el 1% por encima y en septiembre con el 3% por encima del 19. En nacionales, como también podemos observar allí, lo que fue julio, agosto y septiembre también estuvimos por encima del 19, y en los internacionales es donde venimos mostrando que apenas tenemos una recuperación total del 55%, y ahí están las cifras de cada uno de los meses. Es importante anotar lo que fue el periodo de Semana Santa, que es una época de vacaciones muy importante en Colombia, donde nosotros pudimos superar las cifras en el tráfico nacional frente al 2019, y no así en internacional, donde tenemos una disminución importante del 44%. Para el total tuvimos una disminución frente al 2019 del 4%. Ahora pasamos a ver lo que ha sido, digamos, el cambio sustancial de la participación que tienen hoy las aerolíneas desde el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. En el 2019, Avianca lideraba con 68.2%, donde teníamos una dependencia muy grande de esta aerolínea. Hoy la participación se ha reducido al 32.8%. La TAM tenía el 24.5% y asciende al 29.3%. Viva, que no estaba participando en el 19, hoy ya tiene el 21.8% de la participación del tráfico nacional desde este aeropuerto, en lo que va corrido del 21. Wingo pasa del 2 al 4.8, GSA tiene el 4.7, tampoco participaba en el 19, EasyFly pasa del 1.8 al 4, Satena se mantiene y pues lo demás es muy relevante. En las rutas nacionales,
nosotros a Bogotá hemos movilizado 664.000 pasajeros y tenemos 189 frecuencias. A Río Negro hemos movilizado 178.000 con 52 frecuencias. A San Andrés hemos movilizado 174.000, casi 175.000 con 46 frecuencias. Cartagena tenemos 39 frecuencias con 158.000 pasajeros. Santa Marta 24 frecuencias con 80.000 pasajeros. Todos estos pasajeros anteriormente tenían que viajar bien por Bogotá o por Medellín. Barranquilla tenemos 37.000 pasajeros con 11 frecuencias y Tumaco tenemos 24.990 pasajeros equivalentes al 2%. En cuanto a la conectividad nacional, pues no me voy a detener mucho aquí, simplemente pues se ve que tenemos una cobertura bien interesante hoy en día, mucho mejor que lo que teníamos, digamos, varios años atrás. Obviamente todavía un poco menos que lo que teníamos antes de la crisis ocasionada por el COVID-19, pero pues ahí se ve como hoy ya hemos podido recuperar mucho de la conectividad que teníamos antes. En internacional, también hay un cambio bien interesante. Nosotros, Copa pasa hoy al primer lugar, desplazando a Avianca. Avianca antes tenía el 46%. Hoy Copa lidera con el 23.2%, perdón, con el 26%, pasando del 23.2 al 26%. American, que también ha hecho una gran apuesta en este aeropuerto, hoy tiene 2 vuelos diarios a Miami y tiene desde hace un par de meses un vuelo a Nueva York diario también. Pasó del 7.6 al 24.8%, Avianca desciende del 46 al 21.3%, Spirit pasa del 6% al 11.7% y en noviembre ingresará con una nueva ruta diaria a la ciudad de Miami, es decir, tendrá 2 vuelos al sur de la Florida a partir del mes de noviembre. La TAM disminuye del 11.4 al 7.3 y esto básicamente por las restricciones que ha habido de sus vuelos a Perú. Wingo pasa del 3.2 al 5.2, aquí pues prácticamente es su operación al aeropuerto de Panamá, de Balboa, y JetSmart, que tampoco participaba en el 19, hoy tiene el 2%. Aquí están las principales rutas internacionales que tenemos hoy. Panamá lidera. Panamá es un aeropuerto, como bien saben todos ustedes, de conexión, mucho más de lo que pasajeros se quedan, digamos, en la ciudad de Panamá, seguido por Miami, Fort Lauderdale, el aeropuerto de Balboa, Panamá también, Nueva York, que viene, nosotros tuvimos operación compartida de Avianca Nueva York con el aeropuerto de Río Negro. Hoy tenemos este vuelo directo que muestra un desempeño interesante. Santiago empieza ya también a operar con menos restricciones. Tuvimos una operación a Madrid que vuelve ahorita en noviembre. Cancún, Orlando, que lo hizo Avianca durante temporada alta y lo retoma ahora en diciembre. Antofagasta y Lima. Eso es lo que tenemos en cuanto a rutas internacionales. Y ahí está la conectividad con sus frecuencias semanales. Digamos que antes de la emergencia del COVID, teníamos conectividad a 7 países en 11 ciudades. Y esperamos finalizar este año con 6 países, conectividad a 6 países y 11 ciudades. Lo más importante de resaltar es lo que nos ha ayudado el tráfico de los Estados Unidos en la pospandemia. Ya para, digamos, lo que tenemos de nuevas rutas, nos ha anunciado la TAM iniciar sus operaciones
el 2 de noviembre a Lima con 3 frecuencias semanales, la que le mencionaba anteriormente a Miami de Spirit con 7 frecuencias semanales, empezando el 17 de noviembre. Avianca anunciado 3 frecuencias semanales a Orlando a partir del 1 de diciembre y el 3 de diciembre 3 frecuencias a la ciudad de Nueva York directas. Madrid, como dije anteriormente, también inicia sus operaciones en noviembre, nuevamente directo desde Cali a Madrid. Y tenemos la nueva aerolínea Ultra que nos ha anunciado que a partir de diciembre iniciará con 17 frecuencias semanales. Aquí todavía pues no podemos develar los destinos. Pues hemos firmado un acuerdo de confidencialidad con ellos, pero eso es lo que tenemos como nuevas rutas. Digamos que esperamos que continúe la misma senda de recuperación en la actividad económica que viene mostrando la región, que la situación del COVID mantenga el buen comportamiento que hemos visto, sobre todo pues el último mes y medio, que nos ha mostrado una disminución muy importante en contagios y en registro de fallecimientos. También esperamos que haya algo, sabemos que no va a volver nunca a ser igual los viajes de negocios, pero esperamos una reactivación de ellos y esperamos no tener dificultades, nuevas dificultades por las manifestaciones sociales que vivimos a mediados de año. Los principales impulsores, pues ahí están, el restablecimiento y crecimiento de las aerolíneas costo eficientes. Venimos viendo un comportamiento muy importante de Viva, sobre todo, y de Wingo. Y esperamos, pues, ver qué pasa con la nueva aerolínea que iniciará operaciones, según ellos, en diciembre. Estamos viendo también una desconcentración de centros de conexiones, como lo que siempre hemos vivido con Bogotá, y las aerolíneas vemos que están impulsando mucho más los vuelos punto a punto. Vemos una recuperación, sobre todo en los últimos par de meses de Avianca en sus rutas principales. Esperamos pues ver cómo salga de su capítulo 11 y esto vaya pudiendo hacerse realidad en los meses futuros. Tener siempre por lo menos 2 operadores en cada una de las rutas. Vemos a las aerolíneas con mucho dinamismo y con mucho optimismo sobre el futuro y eso nos llena de orgullo y también de esperanza de ver un mercado bien dinámico. Creemos que el país le ha apostado bastante bien a una apertura de los mercados. Hoy vemos cómo la aeronáutica civil es bastante más rápida en otorgar dichos permisos y eso permite pues una mayor competencia. Digamos que en Nacional vemos algunas posibilidades en Montería, Villagarzón y Riohacha. Son 3 ciudades que les vemos un buen número de pasajeros que originan desde el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. Y en el mercado internacional vemos con optimismo el restablecimiento de una ruta Quito, Guayaquil, Lima, Madrid, Ciudad de México, que ya está empezando, y Punta Cana. Hay unas nuevas aerolíneas que pues, son Ultra, Zarpa, que está en el proceso de convertirse en una aerolínea comercial, y otra que es Star Blue, que la hemos oído mencionar, pero con quienes todavía no hemos tenido ningún contacto. Nosotros, digamos, creemos que podemos servir de manera muy eficiente algunos de los departamentos vecinos para, sobre todo, vuelos internacionales, como son los departamentos de Cauca, Nariño, Putumayo, y el eje cafetero si recuperamos la conectividad de Europa. Eso nos ayuda mucho a que de aquí, de este aeropuerto, se pueda consolidar como una especie de centro de conexiones hacia Europa. Pasando al tema de la carga, que pues es algo que nos ha pedido ProPacífico en repetidas ocasiones mencionar, podemos decir que este es un aeropuerto que ha tenido en los últimos 5 años un promedio de aproximadamente 30.000 toneladas métricas de carga.
Las variaciones en los últimos años pues, son muy leves, es muy estable. No tenemos una vocación, digamos, de carga exportadora, como sí lo tienen, por ejemplo, el aeropuerto El Dorado y en menor importancia también lo tiene el aeropuerto José María Córdoba de Río Negro, con sus flores. Aquí lo que nosotros hemos tenido y donde mostramos unos crecimientos importantes por allá en los años 2003, 2004, 2005 y hasta el 2006, que ya empezó pues una descendencia marcada de la carga. Teníamos muchas confecciones, muchas de ellas inclusive ni siquiera eran del departamento del Valle, sino que venían del eje cafetero, especialmente de Pereira y Dos Quebradas, y nos hemos estabilizado en 30.000 toneladas. No vemos una vocación importante, creemos que la carga aérea necesita o de un producto de buen valor agregado o de productos perecederos, como lo que sucede pues en esos aeropuertos. El e-commerce, indudablemente, será un dinamizador de la carga aérea. Esperamos pues que este aeropuerto pueda servir a ello. Tenemos unas condiciones atmosféricas extraordinarias. El aeropuerto está localizado a 980 metros sobre el nivel medio del mar y tiene unas condiciones pues muy buenas que permiten que cualquier centro logístico se pueda poner en los alrededores de este aeropuerto. No tengo mucho más que agregar, digamos, en cuanto a la carga. Es importante resaltar la recuperación y ampliación que ha tenido el nodo portuario de Buenaventura, el cual indudablemente pues compite con la carga aérea y obviamente es mucho más económica, o ha sido tradicionalmente más económica, aun cuando en los últimos meses viene presentando unos problemas muy serios. Entonces, pues estamos atentos a ver cualquier posibilidad para establecer en este aeropuerto un centro logístico o una compañía interesada en la carga aérea. Con esto termino mi exposición, agradeciéndoles mucho la atención prestada. Que estén muy bien. Listo, muchas gracias, Ricardo, por tu exposición. Tenemos algunas preguntas. Les pedimos que nos tengan un poquito de paciencia porque vamos a arrancar con el conversatorio y después al final les pediríamos a los panelistas, a todos, que nos ayuden a contestar algunas de las preguntas que nos han hecho las personas que están conectadas en este momento con nosotros. Le damos la bienvenida a la viceministra Olga Lucía Ramírez. Gracias por estar aquí con nosotros y querer estar en esta conversación sobre aeropuertos y obviamente el aeropuerto de Palmira. Entonces, para continuar con la agenda, voy a hacer un par de preguntas dirigidas a cada uno de los panelistas y después conversamos un poco entre todos. Entonces, voy a arrancar con usted, viceministra, haciéndole pues una pregunta muy concreta, teniendo en cuenta lo que estamos o vivimos con el COVID. ¿Qué políticas y medidas ha adoptado el gobierno nacional para mitigar los impactos que son evidentes del COVID-19 en la infraestructura aeroportuaria y permitir la continuidad de los servicios aeroportuarios y la sostenibilidad de las inversiones en infraestructura? Bueno, Marisabel, muchísimas gracias por este espacio, de verdad bastante constructivo. Un saludo especial para Eliseo, para Félix, para Ricardo, y me complace mucho tener acá a todos los actores de la industria y ojalá sigamos en este camino porque eso es lo que necesitamos, tener este tipo de conversaciones donde cada uno y pues construyamos entre todos un poquito. Decirles que desde el gobierno del presidente Iván Duque, pues para nosotros, tanto el tema de infraestructura como especialmente, y aquí lo pueden decir, digamos, los directores, el tema de aeropuertos, de transporte aéreo y demás ha sido un tema clave para la reactivación económica. Saben además que yo tengo un aprecio especial por esta industria y pues desde el ministerio hemos estado trabajando para esa recuperación gradual también que mencionaba ahora Ricardo. Entonces, pues nada, espero que esta jornada sea muy útil y pues que nos permita llegar a puntos de acuerdo para lograr y continuar con la recuperación del sector.
Ya frente a esta pregunta especial, pues todos saben, aquí no voy a recordar ni me voy a remitir a los antecedentes desde el 11 de marzo que se declaró la pandemia. Digamos que hubo una reducción inusitada del tráfico aéreo, ya lo mencionaba ahora Ricardo, esto no tiene precedentes. Realmente toda la industria, las organizaciones internacionales veían que ni siquiera los temas del 11 de septiembre han tenido esta parálisis y esta reducción del tráfico como la que tuvimos ahora. Y pues acá una afectación a todos los actores de la cadena. Estamos hablando de las aerolíneas, estamos hablando de los aeropuertos, estamos hablando de los prestadores de servicios en tierra, entre muchos otros actores. ¿Y por qué menciono esto? Porque sabemos que la afectación no es solo para unos. Digamos, acá tenemos aeropuertos, tenemos aerolíneas, pues está Liceo, pero realmente sabemos que todos tuvieron un gran impacto, además de pues muchos otros sectores. Pero pues acá creo que el gobierno reaccionó de manera oportuna y pues hemos tenido todo un tema de reactivación gradual. ¿Qué decirles de la reacción del gobierno frente a esta pandemia? Acá implementamos medidas que están contenidas en los decretos de emergencia. Yo acá tuve la posibilidad incluso de trabajar de manera directa la redacción de estos decretos en conjunto con la Aeronáutica Civil. En muchas de las ocasiones acudí a las aerolíneas, acudí, digamos, a los actores, a los aeropuertos, para ver qué era lo que necesitábamos. Hay que tener presente también que fue un tema bastante retador y difícil porque cuando llegábamos a Jurídica de Palacio y al momento de enfrentar la justificación de las medidas, no se trataba de resolver muchos problemas históricos de la industria, sino precisamente atacar el tema de los impactos de la pandemia. Tan es así, tan fueron exitosas las medidas que yo con mucho orgullo les digo hoy que las medidas que tomamos en esta industria, ninguna fue declarada inexequible, todas fueron declaradas constitucionales por parte de la Corte Constitucional y básicamente lo que buscábamos acá era contrarrestar estos efectos negativos que se produjeron. Creo que la perdimos. La perdimos. A ver, démosle un ratico a ver si puede volver a... No, bueno, no, pues voy a darle paso. Ya avise, ya, ahora otra vez. ¿Quedé hablando sola? Sí. Sí, pero como ¿Dónde quedé? ¿Dónde quedé? Listo, no, solamente mencionar algunas de las medidas que nosotros tomamos, tiene que ver con temas tributarios que trabajamos con el Ministerio de Hacienda, como devolución de saldos en tiempos mucho menores a los que normalmente se trabajaban. En el tema de las contraprestaciones aeroportuarias, Ricardo, sabes que hay ahorita un artículo de la ley 2010 del 2019 sobre las contraprestaciones aeroportuarias. Esto implica que se le den unos dineros digamos, al territorio donde se encuentra emplazado el aeropuerto. Esto pedimos una suspensión de este artículo porque sabemos el impacto además que se tuvo por la caída del tráfico. Acá tenemos temas de derecho de retracto, temas de reembolsos con vouchers, temas de facilitación de seguros en industria aeronáutica, el tema de los cánones y demás que tendrán que pagarse por parte de los contratos o arriendos a la aeronáutica civil. Entonces, una serie de medidas que tomamos y que se están reflejadas hoy en los decretos de emergencia. Acá decirles que pues pese a todo el tema de la pandemia, las actividades pues, de operación y explotación de los aeropuertos fueron suspendidas. Acá, como lo decía Ricardo ahora, el gobierno fue progresivamente y de la mano pues, de los aeropuertos, que además quiero decir que tuvieron que soportar además unos meses muy difíciles al tener tráfico cero, pero pues tener que mantener alguna operación, lo que decía Ricardo, para temas humanitarios, para vuelos de carga. Y entendemos pues todo el impacto que eso tuvo, temas de fuerza mayor de caso fortuito, y pues básicamente fuimos haciendo toda una reactivación gradual y pues que claramente tiene que ver e impacta en la conectividad del país. Decirles también que desde la reactivación de toda la operación comercial y para permitir toda la pues, de los servicios aeroportuarios, también el gobierno nacional ha tomado medidas económicas, tales como el reconocimiento a plazos a los concesionarios para recuperar la inversión. Este fue todo un trabajo que adelantó la Agencia Nacional de Infraestructura, aquí estuvo también la Cámara Colombiana de Infraestructura de por medio, los concesionarios, estableciendo medidas compensatorias. Lo que les decía, esto no es un tema que afectó solo a aerolíneas y demás, sabemos de la afectación a los aeropuertos, y aquí se firmaron memorandos de entendimiento, se revisaron temas de tarifas excepcionales, alivios financieros,
con OPAIN hemos venido y trabajando un tema de aplazamiento del pago de la contraprestación, pero pues eso tiene todo un tema de impacto además en la aeronáutica civil, porque son los ingresos que recibe, digamos, de la contraprestación aeroportuaria, pero hemos entendido la afectación y hemos tomado medidas precisamente para que todos nos vayamos recuperando. Y pues de esa manera permitiendo, ahorita lo decía Ricardo, ir trabajando hacia a una mejor conectividad, y creo que la recuperación de Colombia ha sido bastante buena. Ahorita yo tenía como algunos datos ya más a nivel internacional de Colombia. Está, digamos, al mismo nivel de recuperación de México, estoy hablando en términos de nivel de pasajeros, y está muy por encima de países como Chile, de Argentina, de Perú, de Brasil. Entonces creo que hay que resaltar que todas las medidas que se han tomado, el esfuerzo que todos los actores han tenido, han permitido que nos vayamos reactivando. Del mismo modo, se implementaron medidas extraordinarias de carácter técnico y administrativo. ¿Para qué? Para optimizar procesos tales como gestión de tránsito aéreo, gestión de información aeronáutica, expedición de NOTAMs, y pues nada, todos los temas técnicos y operativos para adaptarnos a la capacidad. Sabemos que hoy operamos, y desde el inicio de la pandemia, cuando nos hemos venido reactivando con restricciones, con los protocolos de bioseguridad, y básicamente es trabajando en temas técnicos también y operativos que nos permitan irnos, digamos, adaptando a esa capacidad restringida que tenemos, actualizando permanentemente los horarios de acuerdo al número de operaciones de los aeropuertos, de acuerdo a la disponibilidad de servicios y recursos conforme, digamos, ha ido evolucionando cada uno de los decretos del aislamiento y los expedidos por el Ministerio de Salud. También tomamos medidas de coordinación, de articulación, digamos, en cuanto al mantenimiento y provisión de servicios aeroportuarios. Aquí estamos hablando de temas asociados a la seguridad de la aviación civil, al tema de salvamento y extinción de incendios, de servicios médicos, de gestión de operaciones de aeródromo, de facilitación, de gestión ambiental, sanitaria, control de fauna, de acuerdo a toda la necesidad operacional de corto, mediano y largo plazo en cada uno de los 53 aeropuertos pues, que hoy operan la aeronáutica civil. También decirles que en materia de protocolos de bioseguridad, y creo que se lo escucharon al ministro de Salud en su momento, fuimos uno de los países más estrictos con los protocolos de bioseguridad, y pues de hecho tenemos ya un aeropuerto certificado en temas de protocolos de bioseguridad. Fuimos construyendo esas medidas que se debían implementar, tratamos de trabajar de la mano, aunque la autoridad en la materia es, pues, por supuesto, el Ministerio de Salud, pero básicamente todas las medidas destinadas a mitigar y disminuir el riesgo de contagio, garantizar una prestación adecuada, continua y oportuna de toda la operación aérea, actividades preventivas como el aumento de la frecuencia de intensificación del proceso de limpieza, de desinfección de las áreas. Esto requirió un esfuerzo de los concesionarios de tener sus geles antibacteriales, de personal adicional, digamos, todo lo que ha implicado el acoger los protocolos de bioseguridad ha permitido que los viajeros, digamos, que adoptemos los protocolos, que volemos de una manera más segura. También creo que saben que salimos nosotros, la ministra y demás, a hablar, las aerolíneas, que son quienes tienen todo el conocimiento, a destacar que volar es seguro. Realmente con toda la tecnología que tienen los aviones, pero además trabajar de la mano con turismo, con Ministerio de Comercio, para precisamente volver o devolver esa confianza en los viajeros para volar. Decirles hoy, ahorita justamente estoy en el aeropuerto El Dorado, y realmente esta semana de receso el movimiento de pasajeros, y lo que se prevé es que continuemos en esa reactivación, en esa positiva reactivación. En materia de infraestructura de servicios, adecuamos y dispusimos toda la infraestructura necesaria para señalizar las áreas públicas. Estamos hablando del tema de sillas, ustedes lo han visto en los aeropuertos, paredes, todo lo que indique el distanciamiento físico reglamentario. También se instalaron barreras físicas, acrílicos en los counters, o en todo lo que tiene que ver con la atención al usuario. Se instalaron lavamanos portátiles, tapetes de desinfección para ampliar áreas de espera, y pues brindar comodidad al pasajero en filas y tamizajes. Lo que les decía ahora, el esfuerzo tanto de los concesionarios como de los aeropuertos operados por la aeronáutica civil en el tema de dispensadores de geles, y todas estas medidas que nos permiten acoplarnos a los protocolos, pero además hacer que voláramos de una manera más segura. También en materia de comunicación y divulgación,
campañas acerca de las medidas para contener el COVID. Creo que lo han visto constantemente por parte de la aeronáutica, por parte del Ministerio de Transporte y pues especialmente al interior del Aerocivil para, digamos, todo esto orientado a la prevención, dirigida a los funcionarios, a los contratistas, pues a los usuarios también, material informativo, difusión de los protocolos de bioseguridad en los aeropuertos, afiches, carteleras, redes sociales. Esto no es un tema menor. Creo que acá se requiere mucha cultura de todos nosotros, de todos los viajeros, para que sepamos que hoy continuamos en pandemia, pero que aún en pandemia los resultados de la reactivación se ven. Y pues nada, decirles que el gobierno nacional le ha apostado a recuperar la confianza de todos los pasajeros para que sigan volando, para implementar los protocolos, pues para garantizar antes que nada pues todo el tema de salubridad y bioseguridad en todas las personas que están involucradas en la prestación, en quien usa los servicios del transporte aéreo y pues todo el resultado de estas medidas y el compromiso, yo reitero, conjunto de los actores del transporte aéreo, pues han permitido esta recuperación de transporte aéreo. Nuevamente les reitero, a septiembre del año 2021 ya hemos transportado el 85% de los pasajeros para el mismo periodo en el año 2019 y el proceso de recuperación, lo decía ahora Ricardo, doméstico ha sido mucho más rápido que el internacional. Yo les hablo aquí de cifras más a nivel nacional. Ya estamos llegando a representar el 94% de los pasajeros movilizados para el mismo periodo del año 2019. Y aquí esto no es otra cosa que es una muy buena acogida por parte de todos los actores involucrados en todas estas medidas que hemos venido construyendo y que debemos acoger de manera conjunta. Y nada, el mercado internacional, decirles pues que tiende a una recuperación que hoy estamos más o menos en un 66% de niveles del año 2019. Ha sido mucho más lento que lo nacional, pero pues lo mencionaba ahora Ricardo, también dependemos de muchas de las restricciones o dependemos de las restricciones de otros países. Y pues nada, decirles que aquí debemos continuar todos trabajando de la mano y que el gobierno de verdad no ha escatimado esfuerzos en tomar las medidas para recuperar la industria y pues por supuesto seguimos acá siempre abiertos a cualquier otras medidas que deban tomarse también para continuar en este camino. Gracias, viceministra. Ministra, qué pena, problemas técnicos. Para continuar con el tema de la recuperación post-COVID, Félix, una pregunta y desde tu perspectiva desde las aerolíneas, ¿cómo ha sido ese proceso de recuperación? ¿En qué han tenido que cambiar? Pues nosotros como usuarios no hemos visto los cambios, pero quisiéramos ver desde tu perspectiva cómo ven esa recuperación y qué tan rápido ha sido y qué tan difícil desde la perspectiva de las aerolíneas ha sido esta recuperación después del COVID. Hola, muy buenos días, María Isabel, y gracias a vos, a ProPacífico, por la invitación, viceministra, Ricardo, Eliseo, un gusto saludarlos y, por supuesto, a toda la gente y las personas que nos acompañan hoy. Bueno, la verdad, hoy es 13 de octubre del año 2021 y yo creo que si hubiésemos preguntado a todos, digamos, dónde íbamos a estar si hubiésemos preguntado, ¿no?, en abril del año pasado o en mayo del año pasado, cuando estábamos todos encerrados, dónde íbamos a estar el 13 de octubre del 2021, creo que pocos hubieran acertado que en Colombia íbamos a estar a donde estamos hoy en términos de tráfico aéreo. Nosotros, digamos, desde Viva siempre fuimos muy optimistas que iba a ser una recuperación fuerte y apostamos por esa recuperación y en esa apuesta tomamos riesgo. Fuimos audaces en el sentido de apostar por una recuperación doméstica más fuerte primero y una recuperación internacional que iba a venir después y así terminó sucediendo. Lo mostraba Ricardo las cifras del aeropuerto de Palmira, de Bonilla Aragón, pero esas cifras, digamos, con diferentes números absolutos se replican en los otros aeropuertos en los cuales nosotros operamos y vemos. Esta fue la crisis, la viceministra lo mencionaba, fue la crisis más profunda de lejos que haya tenido la industria aérea. Solamente para darnos una idea, nosotros estuvimos casi 6 meses sin volar en Colombia
en la crisis anterior, como todo el mundo recuerda, la crisis de septiembre del 2001 en Estados Unidos, el espacio aéreo americano, solamente el espacio aéreo americano estuvo cerrado 3 días, entre 2 y 3 días. Nosotros acá seguimos volando normalmente. Hubo una crisis, ¿se acuerdan del volcán de Islandia que afectó al tráfico aéreo del Reino Unido? Tuvo 7 días cerrado. Nosotros acá estuvimos casi 180 días con los aviones en tierra. Y acá estamos, vivitos y coleando. Y la verdad que vos preguntabas, María Isabel, ¿cómo fue muy duro. Nosotros empezamos por casa, tomando medidas muy drásticas que empezaron por nosotros, por los 1000 empleados que somos en Viva, bajándonos los salarios entre un 70 y un 30%. Nos sentamos desde el día 1 con los proveedores para trabajar con ellos, siendo muy frontales, no escondiéndonos, sino siendo frontales y trabajando juntos para tratar de atravesar esta situación. Hicimos una reestructuración privada de nuestro negocio, no fue una reestructuración en ley de quiebras o bancarrota. No fuimos a capítulo 11, no fuimos a decreto 560, no fuimos a ley 1116, sino que hicimos una reestructuración privada que nos funcionó bien. Trabajamos de nuevo de la mano de todos los proveedores, trabajamos mucho también en este sentido con la DIAN, y trabajamos desde el día 1 con el gobierno. Hoy al gobierno la representa acá la viceministra, y si bien tuvimos conversaciones en algunos casos muy agitadas, duras, complejas con el gobierno, yo sí creo que es justo reconocer que Colombia, y lo decía también la viceministra, Colombia tiene hoy una de las recuperaciones aéreas más robustas del mundo, no de América Latina, del mundo. Colombia y México son los 2 países en los cuales el tráfico doméstico se ha recuperado más rápido. Eso es un hecho, son números. Y eso tuvo que ver, creo yo, obviamente hay una condición que tiene Colombia en su geografía, donde la gente para movilizarse necesita volar, porque sabemos la complejidad geográfica y de las rutas que hay, entonces mucha gente necesita volar. Pero no hay que quitarle mérito a lo que se trabajó entre el sector privado, las aerolíneas, ATAC, aeropuertos, las entidades que nos nuclean con el gobierno. Y el gobierno entendió que nosotros y que el sector aéreo necesitaba reactivarse rápido si quería aportar ese granito de arena a la reactivación nacional, ¿no? La reactivación de la economía, de toda la economía de Colombia, por la importancia que tiene el tráfico aéreo acá. Se tomaron medidas, creo yo, oportunas, con algunas de las que mencionaba la viceministra, y muy importante destacar la reducción del IVA a los tiquetes y al combustible. En un inicio iba a ser permanente, ahora va a ser hasta finales del 2022. Pero esa fue una medida, por ejemplo, que propició, ¿no?, que el precio promedio de los tiquetes bajara. Se tomaron medidas como no cobrar tasa de estacionamiento cuando los aviones no podían volar, entonces tenían que estar estacionados. Y así podría seguir hablando de otras medidas que tomó el gobierno para apuntalar la recuperación, que creo que es justo también destacarlo, a pesar de las discusiones que hemos tenido con el gobierno. Yo creo que realmente se ha manejado en Colombia la pandemia de la mejor manera posible. No se le puede ganar una pandemia, esa es la realidad. Y yo personalmente creo que el gobierno hizo un muy buen trabajo manejando la pandemia, no solamente en el sector en el que estamos nosotros, en el que estoy yo, aéreo, sino en general. Y es inevitable comparar. Y yo, obviamente, en esta pandemia permanentemente estoy viendo qué pasa en otros países, sobre todo miro mucho la región, también Estados Unidos, Europa, porque las tendencias ahí generalmente terminan llegando acá. Y cuando uno compara Colombia con cómo se manejó Chile, Argentina, Perú, incluso Brasil, México es el país extremo donde nunca cerró y donde la pandemia parecería no haber sucedido. Hay extremos del otro lado, Argentina, Chile, Perú, que son el otro extremo. Y Colombia creo que estuvo en un punto medio y supo cuándo tomar riesgo y cuándo abrir un poco más, tanto en tráfico doméstico como en tráfico internacional. Y creo que lo hizo muy bien y nos lleva a estar a donde estamos hoy, cerrando un 2021 con más pasajeros que en el 2019, que a niveles prepandemia. En el caso de Viva, a nivel de mercado general nacional estamos casi igual, un poquito por encima ya del 2019.
El caso de Viva es un caso atípico. Nosotros vamos a volar este último trimestre del año, vamos a volar 70% más de pasajeros que en el año 2019. Y eso tuvo que ver con la apertura de nuevas rutas que hicimos, con la traída de aviones, con el cambio de imagen que acá atrás me representa, con el crecimiento del modelo de bajo costo en la participación total. También Ricardo lo mostraba, Viva, el ejemplo de Cali es muy, muy fuerte. Nosotros en el año 2019 no volábamos a Cali, hoy tenemos el 22% de los vuelos nacionales y vamos a crecer hacia finales de año porque estamos aumentando la oferta de Cali, sobre todo a playas, además de las rutas que mostraba Ricardo y de Cartagena y Santa Marta. Tenemos una operación muy importante desde Cali a San Andrés. Vamos a llegar a doble vuelo diario. Algunos días van a haber hasta 3 vuelos por día de Cali a San Andrés de manera directa. Tomamos y abrimos nuevas rutas nacionales. El ejemplo de Bucaramanga es fuerte. Incrementamos mucho la oferta y la conectividad, sobre todo hacia destinos turísticos que nosotros apostábamos que iban a ser los que primero se iban a recuperar, y así sucedió. Cartagena, San Andrés, Santa Marta hoy son los destinos que lideran la recuperación en el tráfico aéreo colombiano. Y también empezamos a tomar apuesta por el mercado internacional. Nosotros dijimos el éxito del modelo de bajo costo en Colombia domésticos no tiene por qué no replicarse en vuelos internacionales de corta duración. Abrimos, más que duplicamos las rutas internacionales, estamos volando hoy, como saben, desde Medellín abrimos la ruta Ciudad de México a Cancún, desde Bogotá abrimos ruta Ciudad de México, desde Medellín también abrimos la ruta a Orlando, la segunda ciudad a la cual volamos en Estados Unidos. Y hablando del tráfico internacional, si quieren, para cerrar esto, yo creo que también tiene que ver con algo que se hablaba en este webinar antes. Los mercados más fuertes hoy desde Colombia y los mercados donde los pasajeros más crecen es entre Colombia y México. Cualquier par de puntos que tomen, Bogotá, si quieren Cancún, Bogotá, Ciudad de México, Medellín, Cancún. ¿Y por qué? Porque son dos países que no tienen restricciones para volar. No es rocket science, digamos. Son los dos países donde no hay restricciones para volar, son los dos países que explotan el tráfico. Los países que tienen restricciones para volar, como Estados Unidos, como Perú, Argentina, ni qué decir, Chile, la demanda se resiente y no está, porque si a vos te van a pedir hacer una prueba PCR, que un día es antígeno, que el otro día es PCR, que un día son 24 horas, que otro día son 72 horas, que llegas a la ciudad y te hacen otro test cuando llegas, si te da positivo tenés que internarte en un hotel, que si te quieres mover de Buenos Aires a Córdoba tenés que hacer una cuarta serie. La gente dice, no viajo, no. Y eso sucede, y nosotros estamos viendo que las rutas a México, por ejemplo, son las rutas que más fuerte están performando porque tiene, si se quiere, la gente, los pasajeros, capacidad para moverse. Entonces, ¿dónde estamos hoy y qué vemos para adelante? Estamos de nuevo en Colombia, es uno de los 3 mercados de más fuerte recuperación del mundo en tráfico doméstico. El tráfico internacional yo creo que va a seguir esa senda una vez que empiecen a caerse las restricciones en los otros países. Vemos un cierre de año, una temporada de diciembre-enero muy, muy fuerte por delante. Eso es lo que estamos viendo. Ojalá se mantenga esa entrada de reservas anticipadas. La gente, los pasajeros están empezando a anticipar un poquito más su comportamiento de compra. Eso también es un buen indicador que la gente está teniendo más confianza al momento de hacer la compra. Hasta ahora las compras eran muy de último momento, la gente está empezando a comprar ya 3, 4 meses hacia adelante, lo cual habla de la confianza. De nuevo, la gente dice, compro con 3 meses de anticipación porque sé que en 3 meses voy a poder volar. No va a estar cerrada la ciudad de Cali, no va a estar cerrada la playa en Cartagena o en Santa Marta, no me van a pedir el test acá. Entonces, eso es un buen índice. El no-show, el índice de no presentación a los aeropuertos también está bajando, es otro termómetro de la confianza, ¿no? De la gente que compra su tiquete y vuela y no hace no-show. Todo esto sin negar que venimos de nuevo de 6 meses donde tuvimos un agujero financiero a las aerolíneas, 6 meses donde no entró un peso o un dólar. En esos 6 meses nosotros nos enfocamos a hacer vuelos humanitarios y vuelos especiales, pero fueron 6 meses donde obviamente no hubo ingresos, hubo una crisis de liquidez y donde el reloj de los costos siguió corriendo. Yo hablaba que nosotros nos reestructuramos, principalmente fueron diferimientos de pago, pero el alquiler de las oficinas hubo que seguir pagándolo,
el alquiler de los aviones hubo que seguir pagándolo, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, las aerolíneas estamos golpeados y salir si quieren tapar ese agujero de 6 meses va a llevar tiempo, pero si seguimos en esta senda de recuperación, yo soy muy optimista, creo que el año 2022 va a ser un año en muchos casos de crecimiento porcentual en récord, porque va a haber una explosión de tráfico, tanto tráfico nacional como tráfico internacional. Eso es lo que estamos anticipando, previendo, siempre y cuando no haya un elemento, ¿no?, disruptivo grande, que puede ser una cuarta ola, una quinta ola. No creo que sea el caso del escenario base. Nosotros somos optimistas en términos de la recuperación y de volver a vivir. Ricardo lo mostraba en una de sus diapositivas, de volver a que la gente conviva con esta nueva normalidad. Hoy tenemos en Colombia cerca de 40 millones de dosis aplicadas, con una dosis, 18 millones casi de personas con 2 dosis aplicadas. Hay que acelerar ese ritmo de vacunación, se ha acelerado las últimas semanas. En la medida que podamos completar esa vacunación, ojalá llegar a ese 70%, ¿no?, de población vacunada con las 2 dosis, y que los números y los casos sigan en niveles bajos como están estas semanas. Soy muy optimista que lo que viene es muy bueno para la industria en general. El tráfico se va a recomponer, va a cambiar la composición de ese mix, ¿no?, de tráfico. El tráfico corporativo va a perder relevancia. ¿Cuánto va a ser esa pérdida? Nadie lo sabe, ¿no? Pero nosotros estimamos que entre un 20 y un 30% del tráfico corporativo se va a perder para siempre. Porque un 70-80 va a volver, pero va a haber un 20% o 25% que va a hacer esto que estamos haciendo nosotros ahora, y se va a disminuir esa frecuencia de tráfico corporativo, y va a aumentar la frecuencia de tráfico turístico y de tráfico de visitas familiares y amigos por el crecimiento de la oferta de las líneas aéreas de bajo costo. Personas que antes no pensaban en volar un fin de semana a visitar a su padre o a su madre o a sus hermanos en Bucaramanga, si viven en Medellín, hoy lo hacen gracias a que ven una oferta de Viva, y que volar ida y de vuelta desde Medellín a Bucaramanga un fin de semana te cuesta 100.000 pesos, con tasas e impuestos incluidos, o 120.000 pesos. Dice, hago ese viaje. Lo mismo con el tráfico turístico, con el aumento de las líneas de bajo costo y con la baja del precio promedio. Creemos que ese tráfico corporativo que se va a perder va a ser reemplazado por el tráfico turístico. El año que viene Colombia va a tener, la estimación nuestra es que va a ser un año de mucho crecimiento, va a haber mucha competencia, mucha competencia. Las líneas aéreas tradicionales saliendo del capítulo 11, Viva creciendo fuertemente. Nosotros el año que viene, este año vamos a cerrar con 21 aviones, el año que viene vamos a cerrar con 29 aviones, vamos a crecer casi un 50% en aviones, pero vamos a crecer más de un 80% en sillas, porque estamos aumentando la utilización promedio de nuestra flota. Vamos a estar volando más de 12 horas por día los aviones. Seguimos bajando el costo unitario de manera agresiva, y eso nos va a permitir seguir bajando los precios. La baja del costo se traduce a la baja del precio de manera casi lineal. El Liceo lo sabe bien esto. Y en la medida que siga bajando el precio, la elasticidad de esta industria es mayor aún. La gente, si uno baja el precio un 20%, no aumentan los pasajeros un 20%. Los pasajeros aumentan un 30, un 40, un 50. La elasticidad es mayor a 1. Seguimos, como te digo, bajando los precios, aumentando los destinos. Nosotros hoy, solamente este año, vamos a haber lanzado 10 rutas domésticas nuevas, lanzamos 4 rutas internacionales nuevas. El año que viene van a venir muchísimas rutas nacionales e internacionales nuevas también. Y yo creo que eso es algo bueno de la pandemia, si se quiere, para este sector. Y con esto cierro, María Isabel, es que si ustedes se fijan, en este mundo post-pandemia hay más rutas. Hoy hay más rutas nacionales que lo que había previo a la pandemia. Cuando hablo de rutas, me refiero a rutas directas punto a punto, ¿correcto? Y el año que viene van a haber muchas más de lo que había pre-pandemia, porque muchos de los competidores, siguiendo el ejemplo de Viva, empezaron a hacer rutas ex-Bogotá, por fuera de Bogotá, conectando los puntos sin pasar por Bogotá. Bogotá es un dolor de cabeza, no quiero olvidarme de mencionar lo difícil que está haciendo operar en Bogotá, más de lo que era habitualmente previo a la pandemia. Ese es un desafío que tenemos como industria. Con el gobierno, con la civil, lo estamos trabajando las aerolíneas
es muy difícil y muy duro ver todos los días en este celular el GDP famoso, ¿no? Los atrasos por tráfico aéreo que impactan a las aerolíneas, a los clientes y que impactan de nuevo, que retrasan un poco el desarrollo. Bogotá es la ciudad más grande y Bogotá no solamente afecta a Bogotá y a la otra ciudad, Bogotá afecta a Bogotá, a la ciudad implicada en ese vuelo y al resto de ciudades, porque armar el itinerario de una aerolínea, un avión puede empezar en Medellín o en Bogotá, pero durante el día toca a otras ciudades y afectar Bogotá te afecta el resto del itinerario y terminas afectando, si se quiere, el tráfico aéreo en general. Entonces, sin olvidarnos del desafío que es Bogotá y que yo creo que hoy es el principal dolor de cabeza que tenemos, sin negar eso, sí soy muy optimista con lo que viene, creo que hay que serlo, creo que estamos en un muy buen momento. Las aerolíneas en Bogotá, Viva en particular, como te digo, nosotros vamos a cerrar un año que creo que va a ser muy bueno, considerando las circunstancias en las que estamos, y vemos un 2022 hacia adelante con muchísimo optimismo. Vamos a lanzar nuevas rutas, algunas de esas rutas seguramente van a tocar Cali, que no hemos hablado con Ricardo todavía, ya habrá tiempo para eso. Y como te digo, si querés, para cerrar con una nota de optimismo, vemos un 2022 con mucha recuperación, con mucho aporte del sector aéreo a la economía y a la reactivación de Colombia, sabiendo que van a haber desafíos el año que viene. Hablamos de Bogotá recién, el año que viene hay elecciones, eso siempre supone un desafío y el tráfico aéreo siempre en época de elecciones baja, pero el año que viene va a ser un año atípico. Está el tema del precio del petróleo, que también uno no sabe dónde termina, el tema de las manifestaciones sociales que habló Ricardo, que son los signos de pregunta y las amenazas que siempre están ahí, pero bueno, tenemos que lidiar con eso, para eso estamos, si no sería muy fácil y muy aburrido esto. Y de nuevo, somos muy optimistas y desde Viva, como te digo, vamos a seguir trabajando muy duro para bajar los costos, para seguir mejorando el servicio, seguir enfocándonos en la puntualidad, seguir trayendo aviones nuevos, seguir abriendo rutas nuevas, seguir teniendo buenos horarios, seguir brindándole mucho valor a nuestros clientes, darles mucho por lo que pagan. Ayer anunciamos, y desde hoy anunciamos una nueva tarjeta de crédito en alianza con Puntos Colombia y con Tuya, que va a expandir nuestra base de clientes también. Así que estamos muy optimistas y gracias por este espacio y poder compartir con ustedes, con el Liceo, con Ricardo y con Olga Lucía, aportar a este granito en la recuperación de Colombia. Gracias a ti, gracias por todo lo que nos cuentas. Para seguir y ya salir un poco de la pandemia y meternos en lo que viene y en el futuro del aeropuerto, Eliseo, ¿qué elementos crees que son claves para el éxito de las nuevas generaciones de proyectos aeroportuarios bajo la figura de las asociaciones público-privadas? Tú desde tu mirada, de tu enfoque, pensando pues ya saliendo de la pandemia, de los efectos, para pensar en lo que se viene, ¿cómo ves eso? Bueno, muchas gracias María Isabel y muchas gracias a ProPacífico por invitarme a esta sesión. Buenos días a la viceministra, buenos días Félix, mi estimado, buenos días Ricardo. O sea, muy juiciosa y muy buena lo que es la presentación. A ver, yo creo que el primer punto es, estoy de acuerdo contigo, o sea, vamos a ver qué podemos hacer de aquí en adelante para poder de alguna forma mitigar lo que es el impacto del COVID y sobre todo el crear una estructura fuerte de aeroportuaria y de lo que es el sector aéreo, tanto para Colombia como a nivel internacional, lo que es el tráfico de Colombia a otros países. A ver, yo creo que, por ejemplo, ahora salimos de lo que es una crisis en el cual, desde el punto de vista aeroportuario, se han tomado muchas decisiones de muy corto plazo, porque realmente esta crisis era una crisis que había que solventar ya, había que actuar muy rápido, no tenía precedentes y había que tomar pues, todas las decisiones que por el lado de público, pues la viceministra ha comentado, por el lado aeroportuario, Ricardo ha comentado, y por el lado aéreo, que yo creo que estos retos siguen todavía presentes, pues Félix ha comentado, ¿no? La estrategia aeroportuaria es una estrategia a largo plazo, con lo cual pues ya saliendo de estas urgencias y de estas necesidades, hoy deberían estar en la agenda de lo que son las autoridades
lo que es la estrategia aeroportuaria para el 2050, no para el 2030, no, para el 2050. ¿Por qué? Porque la estrategia aeroportuaria es a muy, muy largo plazo. Entonces, cuando realmente se tiene lo que es una estrategia aeroportuaria a tan largo plazo, es cuando realmente se pueden evitar y prever pues, impactos como puede tener lo que es el aeropuerto de Bogotá hoy en día, ¿no? En el cual pues, hay unos inconvenientes importantes entre lo que es la aviación comercial y la aviación general, en la que también se incluye lo que es la aviación militar. Y realmente pues, esto con una planificación que debería haber venido de muchísimos años atrás, pues realmente podría haberse mitigado o solventado. Con lo cual, el primer mensaje es ese. Es verdad que desde el punto de vista de los gobiernos es muy difícil hacer una planificación a 20, 30 años, porque los gobiernos pues tienen lo que es un plazo de vigencia muy corto, ¿no? Y realmente pues ojalá pues exista estabilidad en Colombia, porque el gobierno lo ha hecho, como decía Félix, lo ha hecho realmente bien, o sea, en el sentido de que ha tomado decisiones que al principio parecían drásticas, pero realmente ahora, a toro pasado, se han visto que han tenido lo que es una gran efectividad y están en niveles muy buenos, pero es muy difícil para un gobierno el establecer lo que es un esquema de estrategia que va mucho más allá de lo que es el propio mandato que tiene. Con lo cual yo creo que ese es el primer punto, el que evitar el poner en lo que es la agenda temas muy importantes que incluso son más allá de lo que es el propio periodo en el cual pues, hay un gobierno. Y para eso pues, están las entidades, como la Casa Aerocivil, que sí que tienen una cierta estabilidad y tienen que tener en esa agenda ese horizonte 2050. En cuanto a lo que son el éxito de lo que son las colaboraciones público-privadas, yo creo que, y no quiero decir con esto que sea el caso de Colombia, pero el gran condicionante de lo que son la colaboración público-privada en el sector aeroportuario es la falta de flexibilidad. O sea, el negocio aeroportuario ha cambiado mucho en los últimos 30 años. Hace 30 años o 40 años el negocio aeroportuario se basaba en el lado aire, que realmente pues ahí el cliente de lo que es el aeropuerto era la aerolínea. En los últimos 10 años el negocio aeroportuario ya se ha concentrado mucho más en lo que es en el lado tierra, o sea, de lo que es el aeropuerto, en lo que es la terminal. Entonces han desarrollado lo que son aeropuertos con unas infraestructuras excelentes que generan lo que es una experiencia al cliente muy buena y que además generan unos ingresos muy significativos tanto a lo que es el aeropuerto como indirectamente a lo que es el gobierno, porque al final parte de sus recaudos también vienen por ahí y después todo lo que son los impuestos que se hacen en el consumo de los propios aeropuertos. Yo creo que en el futuro todavía hay, lo que es hoy en día la tendencia y que hay que plantear en el futuro es que los aeropuertos ya han salido de lo que es el ámbito del lado aire y del lado tierra. O sea, ahora estamos empezando a hablar de lo que son las ciudades aeropuerto. Y las ciudades aeropuerto son todas aquellas que alrededor, en las zonas en las que existe una obligación de servidumbres por temas de limitaciones acústicas, por limitaciones de alturas, que realmente pues, se tiene que tener lo que es una protección alrededor del aeropuerto, sí se pueden desarrollar muchas otras tareas. Y la cuestión es que hay que hacer crecer el aeropuerto para quitar presión al concesionario y, por tanto, quitar presión a la aerolínea. Una de las cosas que más éxito ha tenido en el mundo y que, por ejemplo, vimos muy recientemente en Chile y vimos pues, en el 2015-2016 en España, es la reducción de las tasas aéreas. La reducción de las tasas aéreas tiene lo que es un impacto, o sea, gigantesco en la demanda. Como ha dicho Félix, o sea, el precio respecto a lo que es la demanda es totalmente, es mucho más que elástica. O sea, tiene lo que es un factor multiplicador. Y en muchos países estamos viendo cómo las tasas y los impuestos son mucho más altos que el propio ticket. Entonces estamos viendo cómo compañías de bajo costo que están intentando universalizar lo que es el transporte aéreo se encuentran con que la tarifa, que es su ingreso, son 100.000 pesos y resulta que lo que son las tasas y los impuestos asociados son 300.000. Con lo cual, por muchos esfuerzos que hagan las aerolíneas, esto no se va a trasladar al público final
y por lo tanto, pues esto no se va a generar lo que es la demanda esperada. La demanda esperada hay que tener desde el punto de vista recaudatorio y de la creación de los sistemas de recaudo de las administraciones públicas en respecto a lo que son las PPPs, hay que tener un sentido flexible. Es decir, a menos presión que se le dé al concesionario, menos presión va a dar a las aerolíneas y más demanda va a crecer, con lo cual pues entonces más ingresos directos a través del número de pasajeros e indirectos a través de los impuestos se van a crear para el país. Además, después de todas las externalidades positivas que el tráfico aéreo, el turismo, etcétera, se van a traer a lo que es un país como Colombia. Con lo cual yo creo que el éxito sobre todo es eso, la flexibilidad. Hay ejemplos en la región como por ejemplo puede ser el aeropuerto de Santiago de Chile respecto a lo que es el conflicto que hay entre el concesionario y el Estado de Chile, en el cual esto realmente no puede ocurrir. No puede ocurrir que exista esta falta de flexibilidad y sobre todo esa creación de acuerdos público-privadas que sean tan sumamente rigurosos y exigentes que estrangulen al concesionario. Y entonces el concesionario no se vea en otro camino que realmente ese alto coste derivarlo a lo que es las aerolíneas y en último término a lo que son los pasajeros. Con lo cual yo creo que la clave del éxito del sector aeroportuario y de lo que es la colaboración público-privada es, uno, tener una agenda a muy largo plazo, es decir, es necesario dar lo que es una escalabilidad a los aeropuertos, el darles capacidad de crecimiento a través de un espacio suficiente para creación de ampliaciones de terminales, ampliaciones de pistas, el crearles lo que es un espacio para que no solamente tengan los ingresos directos de pasajeros y los ingresos indirectos, directos también de lo que es las aerolíneas, hay que darles otro tipo de ingresos y con ello se va a contribuir al crecimiento de lo que es una industria que es fundamental. Por ejemplo, en cuanto a los temas de la evolución del tráfico en Colombia, a ver, es obvio, todo lo que son los países han intentado capturar a su cliente interno, a su cliente nacional y en las cifras pues se está viendo cómo Colombia lo está haciendo excepcionalmente, que realmente está creciendo por encima de pandemia en cuanto al tráfico nacional. ¿Por qué? Porque ha sabido retener a esos turistas. Y yo creo que muchos de los colombianos que han salido al exterior han sido pues principalmente en este turismo de vacunación que ha existido pues entre el primer y segundo cuarto de lo que es el año 2021. Y el tema de corporativo, también por tocar un poco los temas que han tocado todos los participantes, yo creo que, a ver, yo tengo mucha confianza en que el corporativo va a regresar. Yo no estoy de acuerdo quizás en que nunca va a ser igual que antes. Quizás se puede demorar, pero va a volver a ser el mismo que antes y va a seguir otra vez contribuyendo a lo que es el tráfico aéreo igual que antes. O sea, yo siempre lo digo, yo vivía en Europa en la crisis de lo que es en la crisis financiera en el 2008 y se vio como el efecto, sin tampoco es el mismo tamaño, pero sí que es la misma tendencia o la misma direccionamiento, todas las empresas redujeron costes, todas las empresas redujeron lo que era el tráfico internacional de sus ejecutivos, se compraron en aquella época lo que son aparatos de videoconferencia, no existía, ya sí existía Skype, pero no existía Teams, ni Zoom, ni nada de lo que hay ahora, pero todo eso se dejó. ¿Por qué? Porque es necesario para generar negocios viajar. Y en sitios, como ha dicho Félix, como por ejemplo como Colombia, que es tan necesario viajar y sobre todo viajar en avión, porque realmente por otro medio es muy poco eficiente y efectivo. Con lo cual yo estoy altamente seguro de que el turismo corporativo va a volver y va a volver con las mismas tasas de crecimiento que anterior. Lo que sí que es verdad es que el turismo corporativo, como el resto de los tipos de pasajeros, están cambiando los hábitos. Entonces, antes Félix comentaba cómo estos cambios de hábitos al principio de la pospandemia, de comprar solamente con una anticipación de 5 días, ya se iban
volviendo otra vez a normalizar con lo que son unas reservas anticipadas de ya algunos meses, como antes de pandemia, y lo que es, por ejemplo, el tráfico corporativo también cambiará sus comportamientos como ya lo hizo en Europa. De lo que es el clásico viajero corporativo que antes viajaba en Europa solamente en Iberia, en British Airways, en Air France, pasaron a viajar en Ryanair, en EasyJet. Con lo cual yo creo que estoy totalmente seguro de que el turismo o el pasajero corporativo volverá otra vez a recuperarse. Lo que pasa es que con esos hábitos, cambios de hábitos, porque realmente el impacto económico de volver otra vez a viajar en legacy carriers, pues es muy significativo y seguramente se va a hacer también lo que es a compartir ese pasajero habitual de negocio, se va a compartir también con el bajo coste. Perfecto, muchísimas gracias. Y ya terminando de entrar en la región y en nuestro aeropuerto, viceministra, pues ya hemos hablado de los efectos de la pandemia. Prepandemia teníamos una conversación muy intensa, regional, sobre el aeropuerto, sobre lo que se viene en el aeropuerto, pues es justamente esta APP que Aerocali pues presenta al gobierno nacional. ¿Usted cómo ve, cuáles son esa mirada del gobierno nacional de lo que viene para el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón? Bueno, ahí Marisabel, yo creo que la pregunta de inversión en infraestructura, ahorita hablamos particularmente del Bonilla Aragón, pero yo creo que es bien interesante porque todo lo que hemos visto acá es que hemos venido evolucionando y lo que ha mostrado es que en pocos meses la recuperación, vuelvo y reitero, ha sido muy alta y que demuestra eso, pues la resiliencia del sector y bajo esta lógica, bajo el crecimiento de demanda y lo que todos han mencionado acá de crecimiento y proyección, creo que digamos, fácil concluir que, o es posible concluir que es razonable que continuemos invirtiendo en infraestructura, digamos. Más gente viaja, va a seguir viajando más gente y por ende necesitamos más infraestructura. Acá es simplemente decirles que en materia de inversión general, el gobierno pues tiene planeado, bueno, primero hablemos del Aerocivil para concluir con el tema del Bonilla Aragón, y es que yo sí quiero resaltar que la Aeronáutica Civil tenía varios contratos, más de 59 contratos en ejecución en todos los departamentos, en muchos departamentos, y de esos contratos, aún con toda la situación que vivimos, el 80% continuaron su ejecución, se suspendieron solo el 20%, pero además quiero resaltar que durante toda esta época que hemos vivido, se han logrado terminar importantes proyectos y yo quisiera destacar una terminación temprana de todo lo que tiene que ver con, y a propósito del comentario pues de Félix del Dorado, una ejecución temprana y finalización de la rehabilitación de la pista sur del aeropuerto El Dorado. También rehabilitamos las pistas y calles de rodaje del aeropuerto Barranca Bermeja, que estaba previsto en más de 14 meses, se ejecutaron en 5 meses. Digamos que aquí tomamos un poco la situación y la coyuntura para aprovecharlo y para culminar obras que es, pues, digamos, a lo que le estamos apuntando. Aquí simplemente diría que para nosotros, para el presidente creo que lo ha mencionado, para la ministra lo ha mencionado, la infraestructura es clave para la reactivación y por eso el gobierno nacional va a seguirle apostando a la inversión en infraestructura. Acá creo que no puedo estar más de acuerdo, es decir, estoy de acuerdo con todo lo que mencionaba Eliseo en cuanto al tema de estrategia aeroportuaria, que anote planificación, planes de Estado. Nosotros no queremos o pensamos que toda la planificación en infraestructura debe superar un gobierno, sabemos que 4 años son muy cortos y así hemos venido trabajando. Acá tenemos el Plan Estratégico 2030. Esto tuvo un análisis, creo que, no sé si ustedes participaron, supongo que sí, en el reciente foro que hizo la Aeronáutica Civil, cuya nota de estudio yo lideré en el tema de infraestructura, y básicamente la conclusión es que debemos tener esta hoja de ruta, esta planificación. Sabemos que la Aeronáutica Civil decreció, pues bajó mucho en ingresos y esa es su fuente de financiación para inversión también, entonces han tenido que reprogramar algunas inversiones, pero para nosotros es clave la inversión en infraestructura. Eso en cuanto a lo que tiene que ver con la Aeronáutica Civil. En cuanto al tema de la Agencia Nacional de Infraestructura, decirles que vienen proyectos aeroportuarios en lo que hemos denominado las concesiones del Bicentenario. Esto no es otra cosa que una generación adicional, digamos, aprendiendo de los temas que tenemos por mejorar de las concesiones o de las generaciones anteriores. Acá estamos hablando de las 5G,
Y acá tenemos 4 proyectos aeroportuarios que quisiera decir rápidamente porque viene inversión en infraestructura. Vamos a dejar en este gobierno proyectos adjudicados en materia aeroportuaria. Aquí estamos hablando de la ampliación del aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena. Estamos hablando de que ya estamos en factibilidad del nuevo aeropuerto de Cartagena-Bayunca. Estamos hablando de los aeropuertos de San Andrés y Providencia, cuya aprobación por parte del Ministerio de Hacienda ya tenemos. Esperamos próximamente estar saliendo al proceso de licitación. Y tenemos, por supuesto, el proyecto de aeropuertos de suroccidente. Acá decirles que esta nueva generación de concesiones, estas aeroportuarias, tienen un enfoque de sostenibilidad. No podría dejar de mencionarlo, aquí estamos hablando de una sostenibilidad institucional, una sostenibilidad económica, financiera, social y ambiental, obviamente bajo estándares internacionales. Aquí, Eliseo, lo que tú mencionabas, de hecho, en este momento está para comentarios el documento de política de la 5ª generación de concesiones en Colombia. Y de hecho, uno de los temas para el sector aeroportuario específicamente es este tema de flexibilidad. Creo que ya nos hemos venido dando cuenta que además es una industria bastante dinámica y que tenemos que tener flexibilidad en los contratos. De hecho, ahí se hablan de los famosos disparadores, digamos, estrategias que nos van a permitir adecuarnos a esa realidad, pero entendiendo que debemos acceder a la flexibilidad y que hace parte de la sostenibilidad de los proyectos y lo que estamos buscando con esta nueva generación de concesiones. Acá decirles que la apuesta del gobierno nacional en la infraestructura para esta nueva generación de concesiones de 50 billones de pesos para esta 5ª generación. Y aquí estamos hablando que para aeropuertos de suroccidente hay una inversión de CAPEX de aproximadamente 1.4 billones de pesos. Y pues decirles que estamos avanzando con todos los procesos ante la Agencia Nacional de Infraestructura. Somos unos convencidos pues que debemos seguir invirtiendo en esta infraestructura. Creo que acá ya todos tenemos claro como el alcance que se tiene y pues creo que no habría nadie más que Ricardo para contarnos un poquito en qué está, pero va a haber inversiones en el lado aire, va a haber inversiones en la plataforma comercial, en las calles de rodaje. Sabemos que el aeropuerto actual de Cali pues es una de las primeras, o si no es la primera o la segunda concesión, me corrigen, pero pues realmente pues hoy requiere inversiones, un nuevo edificio para aeronáutica civil, una nueva torre de control, temas de iluminación, construcción de vías de servicio pavimentadas, pues digamos temas de urbanismo. Entonces pues el alcance está ahí claro. Venimos avanzando. Ustedes saben que esto viene en un paquetico pues con el aeropuerto de Neiva y de Buenaventura. Sin embargo, sabemos también la situación que ha tenido la consulta previa para el caso específico de Buenaventura, con lo cual pues hemos optado por seguir avanzando y darle viabilidad pues a esta iniciativa privada, porque sabemos que es necesaria, y dejando una previsión contractual para que cuando se supere el tema de Buenaventura, pues se pueda pues incluir, digamos, en su ejecución. Entonces, frente a esto, diría que el gobierno nacional de verdad continúa con todo el compromiso de continuar invirtiendo en infraestructura. Todo lo estamos tratando de hacer de la manera más planeada y conocer qué inversiones se deben ejecutar, cuáles se deben reestructurar o aplazar. Y pues no se trata de sobredimensionar la infraestructura aeroportuaria o degradar niveles de servicio, por el contrario, adecuarnos a las realidades que tenemos hoy. Y nada, simplemente decirles pues que el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón viene, yo creo que decir que viene con un crecimiento volando. Ricardo, yo no sé si estoy siendo muy acá optimista, pero pues realmente creo que vamos adelante con la iniciativa y más que todo el mensaje que les quería dejar es que desde el gobierno estamos convencidos que la inversión en infraestructura aeroportuaria debe continuar flexible y pues acorde a las necesidades. Y dejarnos adjudicado en la concesión, ¿no? Vice. No se nos pueden ir sin dejar esa concesión adjudicada. Yo sé que usted me puede contestar, pero yo le mando el mensaje. Bueno, Félix, pues ahí tratando de contestar a las muchas preguntas que nos están haciendo, súper técnicas, y gracias por todas ellas. No sé si vamos a poder contestar todas, pero se habla mucho nos han hecho la pregunta y pues en general el comentario es: en Cali no hay suficientes aerolíneas de bajo costo, etcétera, etcétera, pero los tenemos a ustedes aquí y que pues nos acabas de contar la cantidad de rutas que hay, todos los planes al futuro y demás.
¿Cuáles son los factores determinantes para que una aerolínea low costo, de bajo costo, pueda tener operación eficiente en una ciudad y cómo esto se va traducido o se ve traducido en mejores alternativas para los pasajeros? ¿Y cómo ves el tema en Cali y justamente pensando en esa nueva concesión, cómo ves el tema de las low cost? Bueno, la verdad que para una aerolínea de bajo costo, digamos, ingrese o se establezca o crezca en un aeropuerto, hay que trabajar de la mano, tiene que ver con lo que decía Eliseo de los modelos, ¿no?, de concesión, que en América Latina en general son muy inflexibles y que no sucede en Europa. Por eso en Europa aerolíneas como Ryanair, Wizz, han crecido tanto, porque tienen la flexibilidad de ir buscando esos beneficios y esos acuerdos donde se ponen objetivos e incentivos de acuerdo al tráfico o al flujo de pasajeros movilizados. Algo de eso hemos podido replicar acá en Colombia, con mucho menos flexibilidad, como les digo, con mucho menos agresividad, porque el concesionario en muchos casos no tiene el espacio para moverse. Entonces es más difícil que en Europa o en Estados Unidos. Esa es la realidad. Pero sí hay algún límite o si quieren algún margen para moverse. En el caso de Cali nosotros hemos trabajado junto con Ricardo y el equipo arduamente para volver a Cali después del retiro de Viva, en ese momento Viva Colombia, ¿no?, y el reingreso en el 2020. Y trabajamos con los diferentes aeropuertos en esos esquemas de incentivos, donde se incentiva por rutas nuevas, donde se incentiva por tráfico adicional. Cuando entra Viva hace crecer, entonces se toma la base de pasajeros del año pasado y el nuevo año se dan descuentos sobre los pasajeros movilizados adicionales. Es por eso que Viva también está hoy basada, o nos basamos desde un inicio acá en Río Negro, y no en Bogotá, como están casi todas las aerolíneas, porque se hizo un acuerdo, ¿no?, en ese momento con el aeropuerto para justamente que tenía que ver con incentivos para el mayor flujo de pasajeros. Entonces, si querés, esa es la respuesta, es dentro de los márgenes pequeños en los cuales existen para movernos, digamos, de acuerdo a la legislación de la mayoría de los países de Sudamérica, con los aeropuertos que son más agresivos y que toman, si querés, más riesgo en atraer a líneas aéreas de bajo costo como Viva. ¿Qué viene o que vemos para el Bonilla, Aragón en los próximos meses o años? Digamos, yo creo que varias rutas nuevas, probablemente domésticas. Estamos viendo también, seguimos estudiando rutas internacionales. Es un hecho y es público que nuestro foco en rutas internacionales es acá en Río Negro, donde tenemos nuestro hub y donde queremos potenciar nuestro hub y lo vamos a seguir haciendo crecer, pero tampoco somos inflexibles o dogmáticos y todo tiene que ser por Río Negro. Cuando veamos oportunidades o vemos oportunidades de tráfico punto a punto o rutas interesantes internacionales que no pasen por Medellín, también los vamos a tomar. Y en ese sentido hay algunas rutas que estamos viendo, que no puedo anticipar acá cuáles son, pero que estamos viendo desde Cali que pueden ser atractivas para Viva y para el tipo de pasajero que tenemos. Entonces lo que vemos, si querés para cerrar, es varias rutas nacionales nuevas para el próximo año. Cuando digo varias, estoy hablando probablemente que sean más de 3 o 4 desde Cali, y alguna posibilidad de tener alguna ruta o más de una ruta internacional desde Cali de manera directa. Y para cerrar la pregunta de por qué no hay, creo que la pregunta también era, María Isabel, por qué hay tan pocas líneas aéreas de bajo costo en Cali. Cuando vemos, y lo mostraba Ricardo, ves la participación de las líneas aéreas de bajo costo en Cali se está acercando al 30%. No es bajo, es casi un tercio. Me encantaría que fuera el 50 o el 60. Bueno, para ahí vamos, para ahí vamos. Tampoco, no, Roma se construyó en una semana, ni uno tiene que saber cómo ir avanzando, pero vamos para ahí. O sea, hoy tenemos el 25% o 26% cuando sumás Viva, que tiene casi un 22, 23 más Wingo, y después JetSmart, que lo mencionaba Ricardo, de vuela internacional. Viva, como les decía yo, va a seguir creciendo. O sea, yo creo que Cali va a tener entre 35 y 40% de su oferta va a ser a bajo costo antes que termine el 2022,
y eso no es bajo, es un porcentaje, es un peso muy relevante. Muchísimas gracias y yo creo que ahí también empezamos a ir acabando con algunos mitos en la región que efectivamente, porque mira que fue una de las primeras preguntas que nos hacen sobre el tema de las aerolíneas de bajo costo. Y también me parece importante en esto, Ricardo y viceministra, reconocer que pues parte de eso que se ha podido ganar en el año pasado y este ha sido por la modificación a la concesión actual. Yo creo que eso le ha permitido a la concesión tener muchísima más flexibilidad y como bien lo decía Eliseo, entonces yo creo que eso hay que reconocérselo a la concesión y pues al gobierno que también al final accedió a hacer esa modificación mientras hacíamos la nueva concesión. Eliseo, una pregunta y pensando nuevamente, seguir en las preguntas hacia el futuro, pues tú fuiste pues absolutamente claro, agenda a largo plazo y flexibilidad en la concesión. Yo creo que pues con eso pues dijiste muchas cosas, pero con eso me voy yo, que creo que tiene mucho que ver con lo que hemos hablado y en estas conversaciones sobre la nueva concesión. ¿Qué consejos nos darías a la región y al gobierno nacional en esa negociación de la nueva concesión? ¿Cuál sería como ese mix perfecto para esa nueva concesión según tu perspectiva? Mira, a ver, yo creo que, por ejemplo, la viceministra también apuntó un tema que es clave para la industria aérea y aeroportuaria. O sea, al final la industria aérea es todo, lo que es aeropuertos, aerolíneas, etcétera, que es la sostenibilidad. Por ejemplo, uno de los grandes retos que tiene lo que es la industria es en sostenibilidad. Entonces, al final es un reto que no es menor, o sea, que requiere de importantísimas inversiones. Y por lo cual yo lo que quiero decir es que en todas estas nuevas concesiones, además de hacer los requerimientos de lo que es el canon de concesión, yo creo que también hay que buscar el cómo se hacen inversiones y el cómo se obtienen lo que son las contraprestaciones cualitativas, no tanto cuantitativas. Y cualitativas me refiero a cómo contribuir en los espacios a mejorar la sostenibilidad de todo lo que es la industria aérea, que es uno de los retos a nivel global, que la OACI pues está de alguna forma liderando con lo que es el protocolo de Corsia, pero que realmente todos los países se tienen que alinear. Ese es el primer punto que yo creo que es importante, el incluir factores no solo cuantitativos, sino retribuciones cualitativas para que realmente esa inversión que hay que hacer en sostenibilidad pues realmente sirva para contribuir para que lo que es la concesión sea viable a largo plazo, sostenible y flexible a la vez, ¿no? Y es algo que en el lado aeroportuario, en el lado de las aerolíneas, se lleva haciendo mucho tiempo, a pesar de que todavía hay mucho que crecer. O sea, la incorporación, por ejemplo, de aviones nuevos, como los que incorpora pues, Viva, los 320 neos y otros muchos factores en la propia industria de manufactura de aviones, están contribuyendo a esa sostenibilidad, pero en el lado aeroportuario se tienen que hacer muchísimas inversiones en ese sentido y yo creo que también es hora de plantear lo que son ese tipo de requerimientos. No solamente cánones, sino también contribuciones a mejorar la sostenibilidad del propio sector aéreo. Y después el tema sobre todo de el crear incentivos para que lo que es el aeropuerto se convierta en algo más que el lado tierra y el lado aire que todos ya conocemos y que son términos que todo el mundo tiene claro, ¿no? O sea, el aeropuerto es una ciudad. El aeropuerto es una ciudad y puede promover lo que es el crecimiento no solamente turístico, sino productivo de lo que es un destino. Entonces hay que verlo en un sentido muchísimo más amplio. Y, por ejemplo, otro de los temas fundamentales que contribuye al negocio de bajo costo, pero contribuye también al negocio aéreo y aeroportuario, es la intermodalidad. No puede ser que en muchas de las zonas de todo lo que son las principales ciudades que hay en Latinoamérica, cueste más, y además en donde en la mayoría de los sitios están prohibidos, por ejemplo, sistemas más económicos como pueden ser Ubers, etcétera, etcétera, cueste más un taxi desde lo que es el centro de ciudad al aeropuerto que realmente lo que es un boleto del aeropuerto incluso a lo que es un destino internacional. Entonces yo creo que la intermodalidad es otra de las infraestructuras que tiene que estar ligada
a la estrategia aeroportuaria. No solamente el crear un aeropuerto bonito y un aeropuerto funcional y un aeropuerto sostenible, sino el crear lo que es un acceso eficiente a lo que es el propio aeropuerto. Y después otro de los temas que comentaba Ricardo al principio del negocio de carga. A ver, yo creo que el negocio de carga hoy en día se está viviendo una crisis gigantesca en el negocio de carga más habitual en el mundo, que es el marítimo. Y se está creando lo que es una crisis gigantesca, pues por los efectos de lo que es el COVID, que ha generado lo que son tensiones tanto en la oferta naviera como en la propia oferta de la herramienta, que es el contenedor, porque existen muchos puertos que están totalmente colapsados y realmente no hay contenedores disponibles para transportar. Entonces, el negocio aéreo se ha convertido en una alternativa. ¿Y por qué una alternativa? Porque hoy en día el negocio aéreo hasta ahora pues ha tenido, de carga me refiero, ha tenido lo que es el hándicap de que es un negocio caro y que solamente, pues como comentaba Ricardo, es para productos de gran valor añadido o perecederos. Ya pueden ser carne, pescado o flores. Hoy en día, la necesidad que existe en el transporte de carga ha hecho que lo importante es que la mercancía llegue, no tanto el coste, porque además el coste de lo que es el tráfico marítimo se ha encarecido enormemente, con lo cual es otra oportunidad para decir que lo que es el transporte aéreo de carga es otro de los negocios que hay que potenciar y evidentemente lo que es un aeropuerto es la plataforma para ese negocio de carga, pero es verdad que se requieren infraestructuras nuevamente para ese desarrollo para el negocio de carga, porque no sirven simplemente el tener lo que es una plataforma para cargar ULDs. O sea, si se quiere lo que es utilizar incluso negocio de carga, por ejemplo, de frescos, pues hay que utilizar también lo que son infraestructuras frigoríficas, etcétera, que es un poco más complejo y es una inversión más grande. Pero sí que hay que pensar que existe una oportunidad muy importante en el negocio aéreo de carga, con lo cual esto hay que meterlo dentro de un poco el radar de la nueva concesión, en el caso de tu pregunta. Muchísimas gracias. La viceministra tiene que salir, entonces la despedimos, pero no quiero perder la oportunidad de hacerle a Ricardo un par de preguntas, si me lo permite. Entonces, vice, pues muchas gracias. Gracias por estar con nosotros y gracias por compartir este tiempo con nosotros. Y no sé si quiere hacer algún comentario final. No, pues nuevamente agradecer, María Isabel, y a todos los panelistas. Creo que por aquí nos podríamos quedar hablando un montón más. Y como siempre, desde el gobierno abiertos pues para estos espacios, para contarle qué estamos pensando, para construir en conjunto. Creo que los retos continúan y pues de nuestra parte, atentos a si existe otro espacio y me alegra mucho haberlos visto el día de hoy. Muchísimas gracias. Ricardo, pues nos han hecho muchas preguntas que ya hemos contestado y esta pregunta de pronto podría ser para Félix y para ti. Y es siempre también aquí en la región tenemos como el sinsabor o el sabor amargo que siempre los hubs se los llevan Bogotá, Medellín, Río Negro. ¿Qué habría para decir para contestar a esa pregunta? Que sea, Ricardo, que tú la has contestado muchas veces, pero ¿cómo ves esa perspectiva y cómo vamos ganando mercado? Marisabel, yo pienso que los centros de conexiones o hubs cada vez van tomando menor importancia a nivel global. Y eso, digamos, no es ajeno al caso colombiano. Félix ha mencionado todas las dificultades que tienen en este momento de operación en el aeropuerto El Dorado. De tal manera que nosotros no vemos sino la posibilidad de que el usuario cada vez quiere más vuelos punto a punto. Sin embargo, yo creo que para que exista un hub en cualquier ciudad importante de Colombia o de la región, se requiere del concurso de una aerolínea y de un aeropuerto que pueda darle las condiciones que necesita el operador para poder establecerse allí. Nosotros hemos visto en Colombia lo que sucedió con el aeropuerto de Río Negro cuando la aerolínea Viva se instaló allí y las condiciones preferenciales que se le pudieron dar
que, como también decía Félix, nosotros en su momento no pudimos hacerlo. De tal manera que lo que se necesita es el interés de alguna de las aerolíneas y pues la posibilidad de quien esté al frente del aeropuerto de otorgar esas condiciones preferenciales para que esa aerolínea allí se ponga con su centro de conexiones. Como decía, no lo veo o lo veo cada vez, digamos, con menor importancia el tema de centro de conexiones. Yo creo, pues, y no sobra decir que el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón tiene unas condiciones meteorológicas excepcionales. Es un aeropuerto que está a 980 metros sobre el nivel medio del mar y que solo se cierra alrededor de 2 horas al año o 3 horas al año por tormentas eléctricas, básicamente. De tal manera que si hay algún aeropuerto que podría tener un centro de conexiones sería este. No quisiera dejar de lado, de todas maneras, Marisabel, el compromiso que tiene la Aeronáutica Civil para la adquisición de los predios colindantes para dejar los previstos para la segunda pista, que de acuerdo con las previsiones tanto de operaciones y tráfico no se realizaría en los próximos 20 o 25 años. Pero creo que es un punto muy importante de lo que han mencionado. Todos saben lo que sucedió con el aeropuerto El Dorado cuando se construyó la segunda pista y las restricciones que se le impusieron ambientales por cuestiones de ruido. Pues lo único que uno aspiraría es que hoy el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, siendo un aeropuerto rural, no vaya a tener esa clase de problemas en el futuro. Entonces, que se pudiera hacer la previsión para la compra de esos predios y tenerlos para el desarrollo de la segunda pista cuando ella se requiera. Y te sumo ahí que justo lo hablábamos esta mañana en un escenario que también hablábamos del aeropuerto, que ya en el POT de Palmira justamente lo que se está haciendo es pues protegiendo el área donde sería la segunda pista para que no pase, que no lleguemos en 30 años y haya urbanización y demás. Entonces eso también se ha ido avanzando y pues la aeronáutica tendrá esa responsabilidad. Félix, no sé si quieras sumar a esa pregunta y ya con eso cerraríamos porque pues estuvo muy interesante, muchas preguntas por contestar, pero dale, Félix, perdón, Marisabel, dale, Ricardo. Para complementar, perdón, sí. antes de Félix, yo quisiera manifestar que dentro del proyecto de la iniciativa privada que ha presentado o que se ha presentado por parte de los socios de Aerocali, está previsto un terminal para aerolíneas de bajo costo. Ese sería, yo creo, el primer terminal que existiría en Colombia con unas condiciones especiales que son las que demandan estas aerolíneas, porque obviamente su estructura de costos pues exige esta clase de ahorros para poder ellos, digamos, transferirle a los usuarios estos ahorros. De tal manera que eso quería añadir porque no se ha mencionado, esta iniciativa privada contempla la construcción de un terminal de bajo costo. Y aprovechando, tú te ves como tenemos nosotros presupuestado teniendo una respuesta, pues la concesión adjudicada a mediados, máximo a mediados del próximo año, ¿cierto? ¿Ustedes cómo lo están viendo? No, yo no creo, Marisabel. ¿No? Yo no lo veo muy probable porque, pues, digamos, hemos tenido muchas dificultades, primero con el aeropuerto de Buenaventura. El aeropuerto de Buenaventura no pudo hacer el cierre de sus consultas previas, la Aeronáutica Civil. Se vino la pandemia, ahí quedó todo bastante congelado. Ya parece ser que la solución es que el proyecto provea los recursos que se requieren para modernizar el aeropuerto Gerardo Tovar López de Buenaventura, pero no entraría, digamos, dentro de esta concesión, por lo menos en los años iniciales, porque no habría un cierre de consultas previas. Allí hay más o menos unas 115 unidades de vivienda en los predios de la Aeronáutica Civil y ahí hay que hacer un acuerdo con todas esas, son 2 comunidades y eso desafortunadamente no se ha resuelto. Entonces nosotros estamos ya con el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón y el aeropuerto Benito Salas de Neiva, terminando la factibilidad porque nos han pedido la Agencia Nacional de Infraestructura que con esos 2 aeropuertos cerremos la factibilidad.
Entonces, en eso estamos, pero tú sabes que este proyecto tiene que ir al Ministerio de Hacienda y a Planeación, regresar. Parece ser que eso se va a hacer bastante rápido y expedito, porque pues delante nuestro están Cartagena y San Andrés. El Rafael Núñez, no hablo de Bayunca, porque Bayunca es un proyecto Greenfield que todavía, entiendo, pues se demora un poco más. Entonces, ese trámite se está calculando que se haga en 1 o 2 meses, cuando el tiempo, digamos, previsto puede llegar a ser hasta 4 meses. Posterior a eso, tenemos la publicación, la agencia haría la publicación en la página del SECOP y ahí se vería si hay terceros interesados. De haber terceros interesados, pues ahí el proyecto, digamos, ellos tienen hasta 4 meses, con lo cual ya estaríamos por fuera del tiempo de este gobierno para la adjudicación de este proyecto. En eso hay que ser supremamente claros. Ok, entendido y muchas gracias por esa actualización, que creo que también muchos de los que hoy están con nosotros que tenían muchas preguntas sobre eso. Y Félix, para terminar, ¿tú qué opinas de eso, del tema del hub que siempre a los vallecaucanos nos duele un poco? No, y lo entiendo, pero a ver, esto tuvo que ver en su momento, hace 9 años, cuando nos establecimos en Colombia. Ricardo también lo decía, buscamos distintas alternativas. La mejor alternativa en ese momento, por flexibilidad, por margen, por lo que fuera, fue Río Negro. Y acá nos establecimos. Eso no significa que no podamos crecer en otros mercados o en otras bases. Nosotros, un dato que tal vez mucha gente en general no conoce, nosotros teníamos 3 bases, Río Negro, Bogotá y Lima. Cuando digo bases es donde hay aviones durmiendo, pernoctando, con mecánicos contratados, tripulantes de cabina, pilotos, copilotos. Eso es una base. La base principal es acá en Río Negro, pero bueno, Bogotá y Lima son las 2 grandes. Abrimos una 4ª base hace no mucho en Cali, justamente, con 2 aviones que tenemos hoy. Es una base pequeña y es una base que vamos a ir creciendo en la medida que vayamos viendo oportunidades, en la medida que sigamos bajando el costo. Nosotros vamos a poder seguir abriendo rutas punto a punto que nos permita competir con precios muy bajos y ser rentables, y hacia ese camino vamos. Había una de las preguntas que hablaba de la solicitud de BIO para nuevas rutas nacionales e internacionales. En muchas de esas aparece Cali, ustedes lo ven, fueron más de 60 rutas que solicitamos. Varias de esas las vamos a volar, algunas no, y varias de esas, como les decía, van a ser desde Cali. Y también había una referencia a que abrimos rutas y al mes o a los 2 meses los competidores nos siguen. Y qué bueno que sea así. O sea, yo lo que estoy viendo es eso, hay mucho de lo que ha hecho Viva este año ha sido replicado por competidores. El gran ganador, como siempre, es el consumidor, donde más competencia te fuerza a tener mejor servicio y precios más bajos. Y en la medida que sigamos bajando los costos nosotros, vamos a seguir bajando los precios y entras en ese círculo virtuoso donde costo más bajo, precio más bajo, más volumen de pasajeros, se diluyen los costos fijos y las aerolíneas ponen más asientos y entras en ese ciclo virtuoso. Algunas rutas no funcionan también. En la modalidad de la línea aérea bajo costo, lo normal es cada día ruta que abrís, entre 2 y 4 no funcionan, se cierran, no hay ningún problema, y vamos a las nuevas siguientes 10 rutas. Y no hay problema que sea así. La verdad que nos ha ido muy bien las últimas rutas que hemos abierto. Hemos cerrado solamente una, Cali y Barranquilla. No tengo problema en decirlo. La abrimos, lo intentamos, no funcionó, se cierra. Vamos a la siguiente ruta que sí va a funcionar, y si no funciona, vamos a seguir, como te digo, intentando. Es parte del modelo, es parte de buscar esa estimulación, y no me sorprendería que Viva sí haga funcionar a la ruta Cali-Barranquilla de acá a 1 año, cuando tengamos un costo más bajo, cuando la presencia nuestra en Cali y en Barranquilla sea más fuerte. Son 2 ciudades donde, de nuevo, estuvimos ausentes durante más de 2 años. Eso tiene un precio, también tiene un costo. Entonces, de nuevo, para cerrar, María Isabel, el hecho de no tener un hub en Cali no significa que sea un mercado que no veamos. Yo sí creo que, de nuevo, reforzando lo que hablábamos antes, sí veo una presencia de Viva para finales del 2022 pesando más de lo que pesa hoy, y una oferta de bajo costo pesando en el aeropuerto de Palmira
alrededor de 1/3 de la oferta. Y que va a crecer, porque yo sí creo que lo que viene de acá a futuro, ya hablando a más largo plazo, 5 o 10 años, las líneas de bajo costo se van a comer el mercado, y estoy convencido que va a ser así, sobre todo para los vuelos de aviones de un pasillo. Eso es lo que viene. Nos puede gustar, no nos puede gustar, podemos discutir si va a ser en 3 años, 5, 8, pero eso es lo que viene, y es lo que el cliente elige. Y está bien que sea así, y nosotros vamos a seguir trabajando para destacarnos, digamos, en ese mercado que va a ser cada vez más competido, y que va a seguir creciendo. Muchísimas gracias a todos por hacer parte de este webinar. Pues muchas cosas nos llevamos. Yo en lo que tiene que ver con nosotros, y lo dijeron algunos de ustedes, pero sobre todo Eliseo, me quedo con el tema de aeropuerto ciudad. Yo creo que pensando en el futuro tenemos que ver cómo hacemos que esto no solamente sea un aeropuerto, sino cómo podemos pensarnos, y ahí pues la alcaldía de Palmira y las autoridades y los gremios y el sector privado tenemos que jugar un rol muy importante. Como lo hemos dicho mucho con Ricardo, esto no es una responsabilidad solo del concesionario, sino que somos de todos, tenemos que acompañarlos, los gremios, porque las aerolíneas no llegan solas, y esto al final uno viendo es una ciudad, una región, un paquete, y ahí tenemos que estar todos. Y también me quedo con el tema, Ricardo y todos, de la carga. Yo creo que Eliseo lo mencionaba, tenemos una crisis de carga marítima inmensa, y yo creo que ahí tenemos un potencial, empezando porque tenemos la fortuna de tener el puerto marítimo a 2 horas del aeropuerto aéreo. Entonces pues podemos, del puerto aéreo, entonces podemos hacer ahí unas economías de escalas muy importantes, y tenemos que saberlos aprovechar como región. A todos muchas gracias, a los panelistas muchísimas gracias, a los que estuvieron con nosotros, más de 105 personas estuvieron conectados. Gracias también por haber estado interesados en este webinar, y seguiremos trabajando por el aeropuerto de Palmira, y por hacer de nuestra región una región más competitiva. Muchísimas gracias. Gracias, María Isabel. Eliseo, Muchas gracias. un abrazo. Hasta luego, Félix. Hasta luego, Ricardo. Chao, chao. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Hasta luego, gracias. Chao.